Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. En esta emisión de Comunicación 5.0 presentamos a Martín Hernández. Es un locutor, editor y diseñador de sonido mexicano que gracias a su creatividad, personalidad magnética, en conjunto de sus ideas originales y vanguardistas, desempeñó un gran trabajo en WFM con el programa Magia Digital, el cual se convirtió en un fenómeno y parteaguas en la cultura radiofónica de nuestro país. Bueno, chicas, yo soy Martín Hernández. Escuchen a Martín Hernández en una actividad. En cine ha dedicado su trabajo a la edición de sonido de diferentes proyectos, entre los que destacan películas como Amores Perros, El laberinto del fauno, Babel, la segunda entrega de Hellboy, Birdman, Revenant, entre otras. Ha sido nominado al Oscar por mejor edición de sonido en las películas de Birdman y Revenant. Ganó el premio Ariel por mejor sonido en Amores Perros y tiene un premio Goya por mejor sonido en la entrega del Laberinto del Fauno. Ha incursionado en el doblaje en películas como Atlantis, El Imperio Perdido. Y no me iré. Es tu decisión. Y siendo su personaje más conocido el de Lucio Bess, Frozono, en la entrega de Los Increíbles. ¡Supertraje! ¿Qué? ¿Dónde está mi supertraje? Es un gran honor contar con su presencia en Comunicación 5.0. Hola, otra vez estamos aquí en Comunicación 5.0 y hoy con el gigantesco gusto de tener aquí en la cabina a Martín Hernández. Y bueno, a ver, Martín, para empezar, dime en qué momento se cruza el camino de Martín Hernández con la comunicación, con la palabra hablada y con el sonido. Primero, gracias por invitarme. Encantado. Gracias y felicidades Es por tu el casa. trabajo y el programa. Esa es una pregunta que tomaría todo el programa responder, entonces voy a tratar de hacerla lo más eficiente posible también. Vale. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos algo que es inherente a nosotros mismos y si somos afortunados, lo vamos a descubrir. Es decir, hay algo que ya existe en nuestra capacidad genética. Yo así lo veo. No es solamente filosofar sobre esto, sino que sí creo que existe ese potencial. Cada uno de nosotros lo tiene, uno es muy distinto al otro. Y si somos afortunados, lo vamos a encontrar. Si tenemos la intuición, si tenemos el olfato, si lo reconocemos. Y prácticamente yo estoy haciendo lo mismo que he hecho desde que tengo conciencia, es decir, el mundo como yo lo percibía desde que tengo memoria tenía que ver con memorias de tres tipos: sonoras, recuerdo cine, televisión. Yo era un niño que veía mucho televisión, ¿no? Y escuchaba constantemente música. En la casa había mucha música, muchísimos discos. Teníamos una colección vasta de todo tipo de música porque yo vivía en un mundo de adultos. Y la otra es verbal y visual, escrita, porque era una casa también donde había maestros y arquitectos y entonces teníamos libros, médicos. Entonces a mí me interesaban mucho solo abrirlos por gusto de verlos, ¿me entiendes? No los entendía, pero ahí estaban. Y entonces todas estas cosas me fueron siendo familiares. Y es como cuando conoces a un amigo o a alguien que lo conoces desde la infancia. Prácticamente lo que yo hago lo conozco desde la infancia y solo he transmutado las mismas formas en algo que no deliberadamente decidí convertir en mi trabajo. Yo no pensé que me iba a dedicar a trabajar, ¿me entiendes? Para los que no sepan qué es lo que hago, soy supervisor, diseñador de sonido. Eso quiere decir que ayudo al creador de la obra, al director, a transferir su idea en el track de audio, en el sonido, ¿no? Muchas personas, es lo normal, cuando vamos al cine, experimentamos el cine y pensamos que todo lo que estamos viendo sucedió cuando lo filmaron así como lo estamos viendo y se oye así cuando lo filmaron, pero no.
En realidad, todas las labores del cine están hechas por especialistas, ¿no? El director de arte, evidentemente el guionista, el director, los actores, la dirección de fotografía, la dirección de sonido no es la excepción. Todas las labores que están involucrándose en el arte de la cinematografía, y no hablo solamente del cine, tienen especialistas y todos ayudamos a transferir o a traducir la idea del director. Entonces eso es lo que yo hago, pero nunca me propuse hacerlo. La vida me trajo aquí el olfato, como probablemente tú, ahora que me estabas platicando, tu olfato y tu intuición te van llevando por caminos que decides tomar, y algunos son fructíferos y crecen y otros probablemente no, pero finalmente es algo que, insisto, creo que tienes que descubrir en ti para fortuna y para uso positivo de lo que tienes. Y ahorita dijiste hace rato, ¿no? Buscar, o sea, hay gente que sí tenemos oportunidad o nos damos la oportunidad de sentirlo, porque yo aquí les comento que hay cosas que se perciben con la cabeza, otras con el corazón y otras con el estómago. Y esto de perseguir esto que viviste en la infancia, ¿no? Y que decides no soltar, lo que es este ecosistema lleno de música y de textos y de palabras. No es fácil para toda la gente, de pronto, uno, dejarse sentir, y dos, dejarse guiar o llevar por eso, ¿no? No, y luego también la educación, llamémosle así, como el sistema educativo, puede desviarte, ¿me entiendes? A veces el sistema educativo, lejos de provocar que descubras eso y que seas más intuitivo hacia adentro, te lo cancelan. Te lo cancelan, ¿no? Porque una reflexión un poco simplona, pero es cierta. De niño eres todo. De niño no te permites cuestionarte las cosas. El mundo real convive con el mundo de la fantasía y de las posibilidades, ¿me entiendes? No le puedes decir a un niño, bueno, nadie en su sano juicio le diría a un niño, no imagines, ¿no? No, eso no es verdad. Claro. Pero conforme vamos creciendo, la realidad, y pongo esas comillas grandes ahí, la realidad te dice, esto no se puede hacer o esto se hace de tal forma. Y empiezas entonces a coartar la imaginación y empiezan a suceder, a surgir dudas y cuestionamientos personales donde entonces ya la realidad es imposible de evadir. Se convierte probablemente incluso en algo que está desviando tu posibilidad de imaginar, de ser ingenuo otra vez, de tener la fantasía. Y cuando perdemos eso y te dicen, no, tú no sabes cómo, yo te voy a decir, ahí hay un problema, ¿sí me explico? Entonces, creo que lo más importante del sistema, llamémosle mundial educativo, es descubrir quién tiene qué. Pero eso es lo más difícil, ¿me entiendes? Porque como sistema, como todos los sistemas, tienen que utilizar una regla general y está bien, es inevitable, pero eso también de manera inevitable está coartando la posibilidad de que la misma academia intuya la individualidad y potencialice la individualidad. Entonces la individualidad se convierte más bien en una labor individual. Nosotros somos los que tenemos que descubrir para qué somos buenos y para qué no. Sin miedo a descubrir para qué no, y sin miedo también a imponerte y a sobreponerte y decir, yo voy a hacer esto, creo que esto es lo que tengo que hacer de esta forma. Como dice una canción ahí, that's just the way it is. No, pero no les creas, no es así, no tiene que ser así. Claro, y también hay mucho, hablando de sistemas, de la casa, ¿no? La familia. O sea, creo que hay familias en donde nos empujaron a probar, o sea, que fuimos como retados a seguir nuestras intuiciones y nos ayudaron un poco a pelear con este sistema que dices. Y a lo mejor en mi caso personal, entré a la universidad, salí, me metí a trabajar y luego me casé y entras en esta como carrera de la rata. Y
entre mis frustraciones de repente profesionales fue que pues en algún momento no estuve desempeñando lo que yo pensé o que yo quise hacer. Yo entré a la universidad porque quería hacer documentales y he hecho uno o ninguno en mi vida, pero ya vendrán. Bueno, ya tienes un teléfono. Exacto. Sí. Ahora podemos hacer un documental todos. Totalmente. Claro. Pero entonces yo lo que nunca me permití fue que se apagara la llamita, ¿no? Y eso yo lo achaco, por así decirlo, a la casa. Puede ser que tenga alguna coartada positiva en la vida y en el destino, pero bueno, también hay otros que son negativos que tienes que encontrar e identificar y tratar de sacarlos de la vida, ¿no? Porque heredamos todo, sí, heredamos bueno, cosas buenas y malas y todo. Ahora tú eres parte del sistema también, estás acá, pero ya ubicaste y entonces estás haciendo algo positivo dentro del sistema, ¿no? Así es. Ese es el chiste, creo que de todos los que estamos trabajando. Yo también trabajo en un sistema y es un sistema que también tiene sus mañas, ¿no? El sistema de la producción, de la postproducción, tiene mañas muy antiguas, muy esquemas y patrones de conducta negativos que si los identifico, que es mi labor identificarla, trato de quitarlos del camino para que no le estorben a personas que trabajan conmigo. Yo trabajo con gente muy joven. Claro. Trabajo con gente en los 20, 30, ¿me entiendes? Yo tengo 60. Entonces, lo que propongo aquí es que si una vez que ubicas cuáles son tus fuertes assets, lo que creas que tienes que hacer, entonces tienes que utilizar esa experiencia para empezar a limpiar el camino a generaciones nuevas, ¿no? Porque si no ellos van a entrar al mismo círculo vicioso negativo que tú tenías cuando esto empezó, ¿no? Entonces, claro, y a diferencia de cuando empezamos a trabajar tú y yo, hoy creo que hay mucho que aprender de la actitud de los jóvenes que tienen ganas, ¿no? Completamente. Hay futuro. Exacto. Eso es muy bonito. Yo creo que sí hay futuro. O sea, pensamos que porque existen ciertas manifestaciones propias de ser joven, estamos rodeados de ineptos, ¿no? Que no les gusta leer, que están sumergidos en el TikTok. Yo creo que esto es cierto, pero es un juicio de valor muy superficial. Sí. Y hay una profunda compenetración con la realidad de esta generación. Y hay futuro, yo lo veo. O sea, sí hay una esperanza enorme porque están mucho más enterados de lo que yo estaba cuando tenía esa edad. Faltan muchas otras cosas, sí, todo, pero esa es mi labor, ¿no? Entonces es tu labor y esa es la labor de esta universidad y de todas, ¿me entiendes? Del sistema educativo, no solo de este país. Pero ellos están haciendo su trabajo y lo están haciendo muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Sí hay un enorme futuro. Claro, y la curiosidad que a lo mejor tuvimos o hubo en nuestras generaciones, hoy es la misma curiosidad que tienen, pero hoy están mucho más informados, ¿no? O tienen acceso a mayor información, y quien tiene ganas de ser creativo, pues es hipercreativo, y quien conoce las herramientas, pues les va a sacar jugo infinito, ¿no? Que es esta parte que decías de cómo contrarrestar los vicios operativos de un negocio que pues está construido desde el radio, ¿no? Tiene igual... Sí. Otros esquemas, claro. Sí, y tiene 100 y pico años, debe tener todo el diseño sonoro. Y de pronto hoy hay cosas que la mente no te da para saber todo lo que puede ser, y estos chavos son capaces de hacerlo, ¿no? Correcto. Y siempre ha existido quien era más intenso, más brillante, más inquisitivo, más propositivo. Siempre existió eso en todas las generaciones, ¿no? Esta vez no es la excepción. Tienen en contra el peso demográfico, porque la tienen mucho más difícil en ese sentido. Es decir, habría que nosotros teníamos que abrir brecha entre 10, entre 20. Ahora es entre 100 o 200, ¿sí me explico? Entonces, el valor de la individualidad es mucho más potente hoy que nunca, porque eso es lo que los va a rescatar del marasmo de 200,000 similares, ¿me entiendes? Por eso yo, y esta sí es una reflexión personal mía,
creo que mientras más te alejes de la conciencia global, por ejemplo, le llamábamos, entre comillas, líderes de opinión, Ajá. y ahora se llaman de otra forma, ¿no? Ahora se llaman en TikTok o como quieran que les llamen, tienen otro nombre, ¿no? Pero es lo mismo. Influencers. Ajá, pero es exactamente lo mismo. Sí. Un influencer, un líder de opinión, solo son personas que están haciendo negocio con lo que hacen. No hay que seguir esos liderazgos, hay que estar lo más lejos posible. Insisto, esto es solo mi opinión. Lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque eso te hace individual, te hace individuo. Y eso es lo único que nos va a rescatar de este marasmo demográfico que es inevitable. Es decir, claro, hay más jóvenes ahora que cuando tú y yo éramos jóvenes. Bueno, que cuando yo era joven y tú eres otra generación también. Pero bueno, es lo mismo. Es decir, creo que la individualidad es lo que nos va a salvar, ser nosotros. No tratar de ser como alguien que se parece, otro influencer, otra vez, otro líder de opinión. Estamos llenos de eso. ¿Para qué queremos otro? Puede ser uno más, claro. Otro. Y ahora me viene la pregunta y lo vamos a comentar ahora adelante. Ayer lo platicaba con el rector, ¿no? El rol del comunicólogo y en consecuencia la carrera de comunicación que entiendo tú estudiaste en la Ibero. ¿Cuál es el futuro? Yo tengo una perspectiva un poco catastrofista al respecto, Ajá. pero por otro lado también respecto a la labor que hacer con la comunicación soy muy optimista. Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú? Es una respuesta muy individual. Ok. Yo creo que cada uno de nosotros, estemos ya trabajando o estemos a punto de comenzar a trabajar profesionalmente, que no sé qué significa eso, pero bueno, es una labor individual. Puede ser cualquiera de las dos. Puede ser una catástrofe o puede ser lo mejor que le sucede a la gente que está alrededor tuyo y a la profesión en la que te desenvuelvas. Siempre es una responsabilidad y una labor individual. Yo no sé, porque yo no quería estudiar comunicación. De hecho, tuve que salirme de comunicación porque empecé a trabajar. Ok. Entonces... En W. En W, sí, mi primer W. trabajo fue ahí, ¿no? Okay. Pero yo no quería estudiar comunicación. Yo lo que quería es mantenerme alejado de las matemáticas. Ok. Porque soy border limítrofe de matemáticas. Me sacaron de la preparatoria por reprobar 4 veces mate 1. Ok. Así, con eso te explico cuán limítrofe soy al respecto de las matemáticas. Entonces, yo creo que muchos de los que han pasado por esta licenciatura tienen el mismo perfil. Exacto. Entonces me encontré con un club de personas similares a mí en esa situación. Pero lo que sí me gustaba mucho era el arte. Conocía mucho de cine, de música, de filosofía, de historia. Pensé incluso en dedicarme a ser abogado. Y, en fin. Finalmente, por accidente, literalmente por accidente, un vecino me dice que están haciendo unas pruebas para empezar una estación de radio de cero. Pero yo no quería trabajar en radio tampoco, no estaba en mi radar, no era algo que... Es decir, la radio para mí había dejado de ser interesante muchos años antes. Yo estaba ya en la universidad. Ajá. Pero en aquel entonces estoy hablando de un México y un mundo muy distinto ahora. México estaba envuelto en una burbuja, sí, alejado de todo el mundo. Y no solo México, yo creo que el mundo en sí estaba bastante lejos de todo. Entonces tú tenías que esperarte un año para que llegara el nuevo film de Fassbinder, por ejemplo. Tienes que esperarte a ir a la cineteca, al ciclo de la cineteca. Ajá. Tenías que esperarte a que llegaran los discos a las tiendas y ahorrar para comprar un disco importado. Ajá. Y tenías que esperar a que llegaran al kiosco las revistas importadas cada mes o cada 15 días, ¿me entiendes? Es ese mundo de donde ven. Sí, había 5 marcas de coches. Exacto, y había un canal de televisión gubernamental y 4 canales privados y se acabó. Sí. Entonces, de ese mundo vengo, donde había en los escritorios un teléfono y una pluma y un papel y un fax. Claro. Sí, te iba muy bien. Entonces, ese es el mundo de donde venimos. Ahora, en ese mundo, para mí la radio ya había dejado de ser interesante, ya no me decía nada. Estaba tan bien anquilosada, pervertida, muy similar a como está ahora. Entonces, para mí era como, ok, voy a entrar a hacer radio, lo que voy a aprovechar es poner música que nadie estaba poniendo, pero que sé que hay un núcleo de personas que sí les gustaría oírlo.
Y eso fue lo que empezamos a hacer, pero eso era nada. Nos dimos cuenta que como aquí hay un estudio, había un cuarto al lado porque era una casa. Ujú. Y en el cuarto de al lado había equipo profesional que yo había visto en revistas, pero que nunca había probado porque no tenía acceso económico para comprar ese equipo, obviamente. Pero ahí estaba y lo tenían desconectado y le pregunto al jefe de ingenieros, oye, ¿y por qué no lo conectan? Es que nadie lo sabe usar. Bueno, probemos, si ya lo compraron y ya lo tienen. Y entonces lo conectamos y lo empezamos a probar. ¿Qué va primero? Un ecualizador, un compresor, después el reverberador. ¿Me entiendes? Este micrófono, ¿por qué no lo usan? No usábamos estos micrófonos, usábamos micrófonos de estudio. En fin. Wow. Entonces, esa vuelta de tuerca nos hizo, y hablo en plural porque éramos un equipo, Ajá. nos hizo descubrir que había una posibilidad de extender la comunicación de la radio que no estaba siendo utilizada, no era nueva, no la inventamos, solamente la reutilizamos de una manera poco convencional. No me gustaría decir creativo porque la creatividad solamente es juntar el punto A con el punto B. Ok. Entonces, eso es todo. Ahora, trabajábamos mucho. Y hablo en plural también porque mi amigo de la escuela con el que empecé a ir a la cineteca a oír discos o borracheras o lo que fuera, era mi amigo también en la estación de radio. Y ahora es el director, es Alejandro González. Entonces empezamos igual, de la misma forma. Pero trabajábamos mucho porque de entrada no pensábamos que era trabajar, era solamente hacer algo que nos gustaba, sin habernos propuesto ninguno de los dos dedicarnos a hacer eso. No queríamos hacer radio, pero ya estábamos ahí. Era un momento, era una etapa ajá. y esto es lo que había que hacer. Y era muy bonito. A divertirse. Exacto. Y es gratificación instantánea. Produces, lo escribes, lo grabas, produces, sale al aire e inmediatamente te contestan, como acá. Ajá. ¿No? Y el resto de lo que ha sucedido con mi carrera, ahora que me dedico a hacer sonido para cine, es lo mismo. No me propuse hacer eso, no estudié para eso. Uh-huh. Estudié porque me gustaba estudiar eso. Pero todo el tiempo, en ese sentido, todo el tiempo estás estudiando. No necesitas estar en el aula o en una academia para estudiar. No, estudiar es absorber algo que lo voy a guardar y en algún momento determinado me va a servir para utilizarlo en otra cosa. No sé si seguramente tú y los que nos están escuchando en algún momento de nuestro pasar por las aulas, escuchamos a algún compañero decir, es que nos dejan cosas que no nos van a servir. Ajá. O nos hacen leer cosas que no nos van a servir. A mí eso me sorprendía el nivel de estupidez de esa reflexión, porque de entrada han de tener ya una de estas esferas donde ves el futuro de tu vida y ya te ves muerto y dices, ¿ves? No sirvió de nada. Tenía yo razón. Y la otra es, qué lástima que algo en tu vida no te sirva en nada. Algo, desde el panfleto más básico hasta el libro más sesudo, todo te va a servir si quieres que te sirva, si no quieres que te sirva, uh-huh. Y estás ante la vida diciendo, no, nos dan cosas que no nos van a servir de nada. Ah, bueno, ok. Pero es lo que te decía hace rato, es una labor individual. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros decidir, no me va a servir o sí me va a servir, ¿no? Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque tiene una utilidad y un resultado positivo o porque no lo veo o no lo quiero ver. Claro, y fíjate, veo ahora en tu narrativa hay una consistencia, evidentemente, que es esta como búsqueda. O sea, al principio decías, estaba en mi casa y había libros y leía y había música y escuchaba y compraba los discos y me esperaba las revistas y entré a la radio, pero no me gustaba. Entonces descubrí que había otra forma de hacerlo. Entonces siempre has estado en esta línea, en este borde como de, órale, vale, entro, pero déjame ver qué puedo hacer yo en esta parte que dice individual que me satisfaga. O sea, en este principio, Martín primero buscaba que fuera Martín el que estuviera a gusto y contento y después descubriste que había unas audiencias o cómo esta parte satisfacer y que tu trabajo no se convirtiera en un trabajo, porque también has insistido en decirlo, no trabajo, lo hago por gusto porque así es lo que soy. Sí, de hecho la palabra anglosajón es to play, Ajá. ¿no? Entonces estás jugando. Exacto. ¿No? And I play con el equipo, ¿no? Yo creo que si estamos filosofando, la respuesta tiene que ser
más sobre esa índole. No es una respuesta técnica, Ajá. pero yo creo que todas las relaciones humanas tienen que ser así. Si tú no te rascas adentro y provees algo interesante, entonces, ¿qué le estás aportando a la relación? Ujú. ¿Me entiendes? Todas las relaciones humanas, incluidas la del trabajo, que es una relación humana, todas las relaciones humanas tienes que proveer algo, que no es lo mismo a cumplir con un formato. Claro, Ujú. debe de haber trabajos, me imagino, para mi gusto, detestables, donde solamente llenas un formato y cumples con ese formato. Lo que provees en ese sentido es tu capacidad para cumplir correctamente ese formato. Este no es el caso. Las humanidades seguramente no es el caso, y yo lo extiendo a todas las vertientes, labores, lo que sea. Siempre tenemos que buscar algo que nos satisface primero, que nos posibilita la capacidad de proveer un nuevo approach, una nueva aproximación, una nueva idea. Finalmente, lo que tú estás haciendo, y lo que creo que todos deberíamos de hacer profesionalmente, es buscar cómo darle la vuelta a la tuerca, pero eso tiene que salir de ti, de un descubrimiento personal interno, ¿no? Entonces, en mi caso profesional, estoy tratando de, sí, esto creo que funciona de la forma en que intuyo que debe de funcionar. Claro, de 10 le fallo 8. ¿Me entiendes? Claro. Entonces trato de disparar 100 porque tengo un muy mal tino, pero no me amedrento, no me deprimo, no digo, bueno, sí lo digo, sí digo, debería dedicarme a otra cosa, pero no me deprimo, ¿me entiendes? Sigo insistiendo y creo que mi perseverancia o terquera, si gustas, Ujú. es todavía más fuerte que mis limitaciones, y mis limitaciones te juro que son bien fuertes. Entonces, bueno, ahí está. Ahora, voy a poner un ejemplo muy concreto. Estaba hace 2 semanas en Doha, en Qatar, Ok. en la Doha Film Institute, que me invitaron a dar una plática, y se acercan después una directora, actriz palestina, y me enseña un link que después veo aquí en México a una película que hizo el año pasado junto con su esposo, que hicieron el guión. Ok. Ella es la actriz, me encantó la película. El esposo me dice: oye, quiero presentarte a un amigo que va a llevar su película, probablemente entre a Cannes, y es su primer ficción porque es un documentalista, normalmente hace documentales. Ujú. Hay un documental de él en Netflix, que se llama A Land Not Ours. Es un documentalista palestino que se llama Mahdi, M-A-H-D-I, Mahdi Fleifel. Está en Netflix, lo pueden ver ahí. Y tiene 4 documentales más, pero empiecen por este porque es una memoria de él en un asentamiento palestino. Ok. Cuando era niño, antes de irse a vivir con su familia a Dinamarca y regresar después al mismo asentamiento a ver a su tío, a su primo, a su abuelo. Es un viaje por el Memory Lane muy bonito. Bueno, Increíble. Ok. entonces yo me entero de eso después. Le escribo un correo electrónico y me dice: Martín, me gusta mucho tu trabajo, lo que has hecho, veo tal y tal película. Estoy trabajando con un supervisor de sonido en Londres, pero no me entiende. Mm. Te voy a mandar un link para que veas el corte que tengo. Es mi primer largometraje de ficción, velo. Lo veo y me encanta, Ok. y no le veo ningún problema al audio, te lo juro. Ok. Lo veo muy bien. Es más, si me hubiera dicho: Martín, voy a mandar esto al Festival de Cannes, hubiera aplaudido de alegría, Adelante. ¿me entiendes? Muy bien. Pero no fue el caso. Él no está contento. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está el problema? Yo no le veía un problema, ¿me entiendes? El problema es lo que estamos diciendo ahora. No hay una opinión del otro lado de la conversación. Y tú necesitas una retroalimentación, porque si no, no es una conversación. Y en todas las relaciones humanas debe de haber esta conversación que va de ida y viene de regreso y se va enriqueciendo, ¿no? Esto dejó de existir entre el supervisor y el director de la obra. Y cuando se acerca conmigo me dices que yo veo otras cosas y seguramente tú lo ves porque has hecho tal o tal cual cosa. Claro, viene de un mundo documental. Y el mundo documental, estéticamente hablando, tiene otra forma de expresarse que no es un cine académico, profesional, depurado. Esto te lo estoy contando porque cuando le presento algo, que ahora estoy justamente trabajando en esto,
le presento mi primer draft hace unos días. Después de haber entendido lo que queríamos por Zoom, todo esto pasa por Zoom, pero ya nos entendemos. Ya te das cuenta, ok, sí estamos hablando el mismo idioma. Entonces sí puedo proveer la idea porque ya nos entendimos, ¿me entiendes? No estoy luchando contra, es que no me entiende, ¿no? Es que no es que no te entiendan, es que no están hablando el mismo idioma, eso es todo, ¿no? Claro, y es que en este caso, entre el director y la gente del equipo que está abonando, digamos, a ese proyecto, tiene que haber un flow. Sí. Si no hay, se rompe la comunicación. Y como todos, o sea, como la comunicación es brutalmente humana o absolutamente humana, pues luego del otro lado como receptor, pues puedes percibir, ¿no? Y a lo mejor no te llega, o sea, te puede emocionar, pero a lo mejor no te lleva a ese grado de hiperemoción en donde te conmueve o lo que sea. Simplemente, pues estuvo bueno y probablemente es porque a lo mejor hubo esa desconexión, ¿no? Sí. Oye, hace rato te comentaba, Birdman me enloqueció, ¿no? Como en todos los sentidos. Y para mí fue un descubrimiento ver toda la sonorización de esa película y la musicalización. Yo lo interpreté como un personaje más. Si dijiste algo importante, es un personaje más. Entonces sí, todas las labores del cine, de la manifestación del cine, son un personaje que no está en las líneas del guión o en la actuación. Sí, porque a final de cuentas es algo más que hace un delivery, ¿no? Exactamente. Emocional. La historia detrás de la historia. Exacto. Ajá. Muy bien. Ok. Platícame de Birdman. Me volvió loco. Es una cosa que no la puedo explicar, pero me encantó la parte sonora. Yo, sin saber que la habías hecho tú, siempre he presumido de la sonorización de esa película. Qué chistoso. Pues mira, yo creo que todos los buenos directores tienen una idea muy clara de lo que quieren, pero no necesariamente saben cómo llegar ahí. Okay. Entonces también eso es algo muy bello de la labor del cine y de lo que hago. También es algo que vas descubriendo en el proceso de hacerlo. Lo hacemos en gerundio, haciéndolo. Entonces, claro, no hay una respuesta inmediata, hay frustración, hay miedo, tienes el tiempo encima, tienes el presupuesto encima, pero tienes que seguir buscando y rascando y haciendo, ¿me entiendes? Cada director es diferente. Hay directores que les toma más tiempo ese descubrimiento. Hay directores que en el proceso algunas cosas las descubren más rápido y otras mucho más tarde. Y también hay directores que descubren todo con una velocidad que les da su manera de ser director, de ser humano. Son cosas que no son mejores o peores, solamente son distintas. Y yo he trabajado con todos ellos. En este caso concreto que tú citas es de Alejandro González Iñárritu, la de Birdman. Y bueno, pues Alejandro lo conozco desde la escuela. Estábamos platicando de él hace rato. Pero incluso cuando le conozco de esa manera tan personal, que es como un viejo matrimonio, a veces no nos entendemos, aunque hablamos el mismo lenguaje. Okay. Entonces, o debería decir también que a veces ni uno mismo se entiende. Sí, entonces, de acuerdo. Alejandro a veces ni él mismo se entiende, pero improvisa muy bien. Y sabe organizar muy bien sus ideas en un determinado momento de crisis y las cosas resultan como han resultado siempre. Pero imagínate, voy a poner un ejemplo. No nos habíamos dado cuenta de que la audiencia, porque están preparando una obra de teatro y ensayan y hay ensayos ante audiencia, la audiencia se convierte en un personaje, no sabíamos. Está escrito en el guión, pero no el performance, la interpretación de la audiencia. Nunca los ves hasta el final, pero los escuchas. Sabes que hay una audiencia en ese teatro. Y los ves por ahí a la mitad cuando él entra en calzones a la sala, ¿no? Lo que te quiero decir es de que esa fue una labor de diseño de sonido que proviene de una necesidad del director de que haya una interpretación de muy distintas capas de la audiencia. Algunos que estaban más cerca del escenario estaban abucheando, los que estaban atrás estaban aplaudiendo y los que estaban hasta el fondo estaban muy felices. Cosas así de puntuales, ¿me entiendes? Y cómo suena la audiencia que está muy cerca, la que está en medio, la que está lejos. Cuando están a veces apáticos, cuando a veces
estallan en una carcajada, ¿me entiendes? Todo ese diseño que tuvo que ser pensado, elaborado, tuvimos que encontrar a un editor de efectos a quien le pudiéramos decir puntualmente cómo era el performance de la audiencia solamente. Otro ejemplo, la voz de Birdman está en el guión y cuando estaban filmando hay un actor que estaba ahí con un micrófono como este diciendo las líneas del guión para que los actores, para que en este caso Michael Keaton tuviera el tempo e hiciera el performance, siempre pensando que íbamos a regresar al estudio a grabar esa voz en off, que es como su alter ego que está torturándolo constantemente, ¿no? Y nos dimos cuenta de que era un performance también y era un personaje también y había que dedicarle tiempo. Estuvimos 4 meses grabando con Michael Keaton. 4 meses. Es decir, 2 meses antes de que terminara el año y 2 meses después, en el nuevo año, porque era regresar a decir las líneas, regresar a investigar la textura del micrófono, el lugar donde estaba. No queríamos que sonara a estudio, pero era necesario que sonara a estudio. En fin, descubrir el peso específico de esa voz fue todo un viaje. Tampoco lo sabíamos. Claro. Antonio Sánchez con su batería. Originalmente no era la idea tener batería en el film. Ah, ¿de verdad? No, la película nada más tenía un momento, ni siquiera 2, un momento donde ibas a ver a un baterista y era cuando los 2 personajes principales de Michael Keaton y Ed Norton salen por el backstage y caminan hacia un bar. Ajá. Y afuera pues hay uno de estos bateristas de la calle que el que está haciendo el performance ante la cámara es un amigo de Antonio Sánchez. Porque Antonio Sánchez iba a hacerlo, pero estaba de gira con Pat Metheny. Entonces no pudo estar. Entonces le dice a un amigo, y él es el actor que lo ves ahí, pero es baterista realmente. Ok. Después al Chivo Lubeski, al fotógrafo y al negro, se les ocurre ponerlo también en otra sección donde camina Michael Keaton, sale del vestidor y se mete al backstage a hacer su último performance y pasa frente a la cocineta y ahí lo ves tocando la batería. Eso era lo único que íbamos a tener de batería. Solo para eso, Alejandro antes de filmar, se metió a un estudio con Antonio Sánchez a grabar tracks, wild tracks, a improvisar. Entonces le dijo, literalmente, ¿por qué no empiezas con... Y entonces el otro cuando empezaba a tocar, y improvisó, porque Antonio es extraordinario improvisando, y grabaron 37 tracks de, no sé, 20 y tantos minutos cada track, con todo tipo de texturas, tonos, improvisaciones. Eso era una locura. Eso ya existía. Yo tenía esa sesión grabada de todo lo que improvisaron Alejandro y Antonio. Y lo íbamos a usar nada más como para armar un momento en donde, sí, ahí ven al baterista, pero de repente Alejandro y yo le digo, oye, a ver, esta música está increíble. Hay a lo mejor una posibilidad de usar un pedacito de este beat con esto y esto. Y empezamos a hacer una sopa. ¿Me entiendes? Con todas esas 37 tomas de 20 y tantos minutos cada una o más. Y me doy cuenta de que le va a un momento en la escena y me doy cuenta de que le va a otro momento en la escena y me doy cuenta de que... Y entonces descubrimos eso, que no estaba en el guión, no estaba en ningún lado, no lo tenía contemplado nadie. Y de repente tenemos un soundtrack de música. Y cuando yo lo estaba editando también pensé, Antonio me va a odiar porque cuando le manden esto, Antonio no ha visto la película, obviamente. Entonces cuando la vea y se escuche overdub, o sea, caprichosamente, va a tener que trabajar un montón, primero para escribirlo y luego para regresar al estudio y volverlo a hacer, que fue lo que hizo. Ándale, o sea, se regresó volvió al estudio, a hacer claro. lo Le mandamos tantas tomas que hizo. No, hizo todo el score otra vez. O sea, le mandamos ahora, si Alejandro le mandó la película, la ve por primera vez y se escucha a él reeditado en todos estos cues que ahora existen. Y entonces él los transcribe y luego vuela a Los Ángeles, porque esto lo habían grabado en Nueva York, vuela a Los Ángeles, nos metemos a un estudio y volvemos a grabar contraimagen y hacemos overdubs. Y todavía esa sesión la volví a editar, no tan drásticamente, para afinarla y ponerle cositas o detalles. Y eso es lo que quedó finalmente en el soundtrack musical, digamos, en la banda
de composición de música de Antonio. Increíble, o sea, fue, como dijiste, es un descubrimiento, Sí. algo que surgió y que no estaba, pero estaba, ¿no? Ujú. O sea, cuando empiezas a juntar todas estas cosas, dices, pues tiene que estar. Bueno, cuando ves en la hoja del guión que dice atacan los indios, eso dice ahí, ¿no? Ajá, Pero eso qué significa, cuánto toma, la producción, la Claro. cámara, el movimiento, cómo atacan, de qué forma. Eso te puede tomar meses. claro, Y solo decía atacan los atacan indios. los indios. Claro. Sí, es una locura. Oye, ¿y cuál fue tu ópera prima en cine? Amores Amores Perros. Perros. Sí. Cuando Mm. estaba, También es la ópera prima de Alejandro. es de Alejandro, y Ajá. la producción, ahí siempre tengo una duda. Esa fue producida por la empresa que estaba con Ocesa, ¿no? De cine. Sí, después hicieron Ocesa. Exacto. Sí. Ya. Era, no recuerdo ahorita bien, pero estaban ahí Francisco González Compián, estaba Federico González Compián, estaba Marta Sosa. Ajá. Sí, sí. Sí, Sí, todo el buenos clan. amigos. Sí, yo Sí, también, claro. cuates míos, cuates. Sí, qué bueno. Sí. Oye, a ver, y en esa, ¿cómo le entraste? O sea, venías de la radio con todo esto que acabas de comentar, el conocimiento técnico que tuviste al Ujú. conectar cosas que estaban ahí, Claro. el state of the art. Pero, ¿qué fue lo que te fue guiando? O sea, porque no estudiaste, a final de cuentas no No. estudiaste, te fuiste haciendo en la radio y llegaste a decir, oye, ahora voy a sonorizar una película. ¿Qué hubo? Yo creo que la labor editorial de, técnicamente hablando, de sonido es la misma en los dos medios. Ok, Nosotros trabajamos con las mismas 4 elementos básicos, que es algo que escribes, que es un guión, algo que lees, que es un diálogo, es una voz, efectos de sonido y música. ok, Esos son los ingredientes básicos que funcionan en la radio y en el cine. De hecho, nosotros en el cine utilizamos la palabra Foley para hacer incidentales, pero Foley es alguien que hace incidentales para la radio. ajá, Entonces, en ese sentido no era completamente ajeno. Bueno, ok. eso creía yo. Ahí está la ingenuidad a la que hablábamos al comienzo del programa. Sí. Era completamente otra bestia. Y lo aprendimos de la manera más difícil. Nos dimos un golpe, un frentazo en la pared. Porque yo había terminado, según yo, la película y no estaba horrible, estaba fatal. Ándale. Y ya te contaré en otra historia, porque eso nos va a tomar otro programa. Mira qué buen pretexto. Pero tuve que regresar con la cara de vergüenza y ya sabes, la cola entre las patas con los productores y decirles, necesitamos 15 días más. Ya entendieron la película los norteamericanos que estaban mezclando. Nunca habían mezclado una película, eran mixers de series de televisión y creo que hacían Hallmark. Entonces, de repente ven Amores Perros y no tienen nada que ver con ellos, no son gente que esté acostumbrada a ver otro tipo de cine. Ok. Y les costó mucho trabajo entender la estética específica de esa película y a dónde íbamos y lo que estábamos haciendo. Finalmente nos dieron 15 días más, regresamos y así vivió 20 años, porque hace unos años, en el aniversario número 20, salió la Criterion Collection, entonces volvimos a mezclar respetando la esencia de la película, pero afinando cosas que sabíamos que eran errores garrafales de sonido. Ok. Alejandro corrigió la imagen, color, tonos, cosas así. Bueno, esa fue la historia y por eso ahí empezando de esa forma, ahora sí que echando a perder en gerundio, haciendo, nos dimos cuenta de qué había que hacer y vas escribiendo como tú en un libro lo que no hay que volver a hacer para no olvidarlo y seguir adelante. ¿Y conservas esas notas? Sí, claro. ¿Y regresas a ellas o ya sabes? Una Todo el vez que las tiempo. anotas, ahí están. Todo el tiempo. A veces regresas a la página 1 y dices, pero si ya lo sabía. Sí. Para ir cerrando, Martín, como te decía antes de empezar el programa, yo busco que nos escuchen, sí, los alumnos de la universidad, la gente que nos puede oír en la antena, que quien pueda oírnos en digital y en podcast, pero principalmente vamos a buscar que nos busque gente que esté en la industria, egresados y gente a lo mejor que no tiene una carrera universitaria, pero hoy está en la industria de la comunicación, en todos sus ámbitos. ¿Qué conclusión o no conclusión, qué mensaje podrías dar respecto a este aparente conflicto que está creciendo entre la inteligencia artificial y esta capacidad de producir de todo y mucho, y todo lo que hemos hablado el día de hoy, que es
esta sensibilidad que descubre o deja ser cosas que a final de cuentas es la magia. La magia que en este aprendizaje durante algún proyecto, como hablas en el gerundio, se da. Y que la inteligencia artificial, pues por lo menos hoy, y yo creo que en un buen rato no va a ser capaz de descubrir esas magias o hacerlas. ¿Qué le puedes decir a la gente que hoy o está asustada o está motivada respecto a este cruce de caminos? Lo primero que tengo que decir y aclarar es que no soy ningún experto en inteligencia artificial. No, hoy nadie. Todos somos Ajá, exacto. Vamos aprendiendo conforme va sucediendo, ¿no? Y eso está bien. Así ha sido todo. Así es tener un hijo, ¿no? Vas aprendiendo a ser papá mientras eres papá. Exacto. Y así es ser un ser humano, una buena pareja o mala, ¿no? Vamos aprendiendo o no, o la vamos regando más también. Cosa que a mí se me da con una facilidad inaudita. Pero, dicho eso, creo que no hay nada que temer porque nosotros siempre hemos tenido el control si lo queremos tomar. La pluma puede ser, ya sabes esa frase, the pen is mightier than the sword. No, the word is mightier than the sword. Era the word. La palabra sí puede ser mucho más peligrosa que una espada. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A dónde voy con esto? Si yo voy a hablar de mí, si yo individualmente estoy desarmado ante la vida, todo me puede afectar. Claro. Todo. Soy víctima de cualquier cosa. Si yo estoy desarmado ante la vida, puedo ser incluso víctima de un charlatán que me diga por dónde está el camino de la verdad. Ándale. Y que yo le crea. Iba a ser un documental que ya no pude hacer sobre cuando sale Lula da Silva de la cárcel y está el criminal de Bolsonaro y quiere hacer un golpe de Estado y tú ves a Brasil dividido, brutalmente dividido, entre los que son fanáticos creyentes. A Jair Bolsonaro le dicen Mesías. Órale, no sabía eso. Así de directo. Qué fuerte. Y lo ves en el documental, te das cuenta cómo 5.1 de los 10 brasileños le creen porque están desarmados ante la vida. Y el otro 4.9 lo cuestiona y no le cree. Pero esto divide. Sí. Esto no suena en el mundo, ¿me entiendes? Sí. En Estados Unidos, en México, estamos divididos porque estamos desarmados. No queremos ver del otro lado nunca. Podemos juzgar y tener miedo, pero acuérdense, el miedo es el arma más poderosa para todas las otras personas que no soy yo. Exacto. Entonces nos quieren poner miedo. Ahí viene el coco, ahí viene el copo, va a haber golpe de Estado, va a haber inflación, va a haber desempleo, va a haber gasolinazos, justo lo que no hubo. Pero nos dijeron, ahí viene el coco, ahí viene el coco. Entonces, ahí viene AI, ahí viene inteligencia artificial. Entonces, no hay que estar desarmados, ¿me entiendes? Ahora sí que el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. Entonces, no. Ármense, lean, prepárense y todo es bueno. Sí, que venga. Claro, la inteligencia artificial me va a sustituir a mí si yo lo permito, si yo quiero. Pero va a tener un difícil trabajo sustituyéndome mientras. Claro. Sí, a final de cuentas, tu futuro o lo creas o te lo imponen, ¿no? Exacto. De acuerdo. Oye, pues muchísimas gracias, Martín, por estar acá. Ha sido un placer. Creo que se quedaron muchas puntas, ¿no? Y es un gran pretexto para volvernos a reunir. Órale, José. Aterrizamos quizá en una parte técnica, hablar de este documental, que hay mucho que podemos seguir hablando. Te agradezco de verdad que hayas venido aquí a Radio Anáhuac y estaremos en contacto. Me da mucho gusto contigo. Y felicidades de nuevo. Gracias. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Esto es Comunicación 5.0 y ya nos veremos en los siguientes episodios de este podcast en Radio Anáhuac. Gracias. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.